La sintonía de Portales, Construyendo Salud, programa que busca dar a conocer a la comunidad el quehacer de la red de hospitales que componen el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, centrado primero que todo en la construcción de su hospital más complejo, el Hospital Dr. Gustavo Frique, que ya alcanza un 92% de progreso y que marcará un hito en la atención hospitalaria de nuestra región. Pero también queremos mantenerlos bien informados sobre las obras que forman parte del Plan de Inversiones en Salud 2018-2022 que se están ejecutando en este servicio de salud que atiende a cerca de 1 millón de usuarios en sus 11 hospitales y la red de atención primaria de salud. Y por supuesto hablaremos de los temas de salud que más nos interesan, como son la prevención de enfermedades, conductas saludables, tratamientos, nuevas terapias, tecnología, etcétera. Y cada programa tenemos invitados y en esta oportunidad vamos a conversar con la doctora Valeria Rojas, neuróloga infantil del Hospital Dr. Gustavo Frique. Doctora, bienvenida al programa. Está con nosotros también don Enzo Sepúlveda, referente técnico del Programa de Salud Cardiovascular, Departamento de Atención Primaria del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. Enzo, bienvenido nuevamente, o ya lo habíamos tenido en otras oportunidades. Buenos días, muchas gracias. Sí, había estado un par de meses atrás. Gracias por la oportunidad de conversar con nuestros auditores que gentilmente están atentos al programa porque tratamos temas muy interesantes. Comencemos, ¿le parece, con la doctora Valeria Rojas, neuróloga infantil del Hospital Gustavo Frique, sobre tema muy interesante. Doctora, ¿cómo definimos el autismo? Bueno, el autismo es una condición neurológica que se caracteriza por tener dificultades en los niños en la interacción y en la comunicación, en la interacción social y en la comunicación, y también por presentar patrones repetitivos y restrictivos de conducta, de intereses y de actividades. Tienen que estar presentes estas dos áreas de dificultad para hablar de autismo, porque hay niños que pueden que sean un poquito más tímidos y tengan dificultades sociales, pero si no tienen esta otra característica de los intereses restringidos y repetitivos, no hablaríamos de autismo, sino que de un trastorno de la comunicación social. Entonces tienen que estar las dos áreas presentes para hablar de autismo. Doctora, ¿existe un aumento del autismo? Definitivamente lo que es el número total de niños, lo que llamamos prevalencia, en las últimas 2 décadas ha aumentado un 600%. Y por eso estamos acá y por eso hemos creado el programa de autismo en el Hospital Gustavo Frique, porque antes era una condición que veíamos bastante aislada y ahora este aumento exponencial nos lleva entonces a tener que hacernos cargo de esta condición. Antes hablamos de que había un niño con autismo por 5.000 y ahora hasta el año pasado era 1 en 68 y ahora hace un mes atrás es 1 en 50, es decir, es una muy muy alta prevalencia de la condición. ¿Cómo se detecta, doctora, esta condición? Bueno, esto los papás en general, ellos refieren que entre los 8 y los 9 meses de vida empiezan a darse cuenta de las diferencias en el desarrollo, especialmente papás que han tenido otros hijos. Lo primero que empiezan a darse cuenta es que el tema del contacto visual, la sonrisa social, el señalar, no es igual al resto de los niños. Tienen, por ejemplo, movimientos que se llaman estereotipia, como aleteo, andar en marcha en punta de pie. No se interesan por otros niños, no les interesa la interacción social. Esos son como los primeros síntomas. El señalar, lo que se llama la atención conjunta, es un síntoma que se manifiesta muy precozmente. Nosotros ya creemos que al 1 año y medio ya debería ser la edad en que debería pesquisarse esta condición y por eso capacitamos a las enfermeras en un método de pesquisa, de screening que se llama el MChat, para que puedan pesquisarlo con estas características a través de una encuesta precozmente y nos puedan derivar lo más precozmente posible. Son niños que tienen características sensoriales, por ejemplo, hipersensibilidad a los ruidos, olfativa, a las luces, a los colores, y por otro lado, hiposensibilidad, por ejemplo, al dolor. Muchas mamás nos cuentan que los niños puede que se fracturen y miran la pierna y dicen, oye, mira, tengo algo roto. Y eso en otros niños generaría mucho dolor. Sin embargo, así como tenemos este tipo de dificultades, los niños con condición de autismo tienen otras grandes habilidades.
tienen capacidades matemáticas, artísticas, de razonamiento extraordinario, y por eso los investigadores dicen que un poco de autismo es necesario para el desarrollo de las ciencias y del arte. De tal manera que más que una condición que si uno da el diagnóstico a una familia devastadora, hay que mirarla como la posibilidad de que este niño con estas dificultades, pero con estas otras grandes habilidades, pudiera ayudar al desarrollo de la humanidad. Perfecto. Doctora, ¿qué alternativas tiene una familia con un hijo con autismo en el sistema público de salud? Bueno, tenemos grandes deudas con la familia, y por eso estamos tratando de hacer varias cosas, trabajando con las agrupaciones de padres. Creo que es necesario que trabajemos juntos. Salud, educación y el mundo civil y las agrupaciones de padres han sido un gran motor para poder ir avanzando en esto. Las agrupaciones de padres con las que hemos trabajado más directamente, No Estamos Solos, de Conconi, Asperger Quinta, nos ha permitido, por ejemplo, que el CORE nos abriera las puertas y pudiéramos tener ya, para empezar a trabajar este año, un centro de referencia regional del autismo. En este centro de referencia regional del autismo queremos entonces ser un centro fundamentalmente de capacitación, porque creemos que lo fundamental en el autismo para lograr la mejor calidad de vida es que los profesionales que tratan a los niños con autismo, los educadores y las familias tengan acceso a las terapias que están validadas científicamente. Lamentablemente, en este momento, la gran mayoría de las capacitaciones en este tema son de alto costo. Hablamos que, por ejemplo, un modelo de intervención para niños pequeños tiene un costo de entre 1,5 millones y 2 millones, una capacitación de 3 días. Otros 500.000, 300.000 pesos. Estamos entonces, como sistema público de salud, y a través de las agrupaciones, porque también veíamos que muchos niños, por ejemplo, se quedaban en el nivel primario de salud y no nos llegaban las interconsultas de niños, porque había como una cierta barrera que se producía ahí al nivel primario de salud. Y por lo tanto, con las agrupaciones estamos tratando de facilitar el acceso al neurólogo, generando, digamos, la derivación directa para que podamos nosotros, como neurólogos, ver a esos niños, ver cuáles son sus necesidades, y eso ha hecho que también los niños vistos por nosotros han aumentado en forma importante. Creemos nosotros, desde el punto de vista de salud, que al menor de 3 años tenemos que nosotros hacerle diagnóstico e intervención a nivel de salud, pero después de los 3 años, cuando los niños entran al sistema escolar, y que ingresan a programas de integración escolar o que ingresan a escuelas especiales, existe 1 hora de terapeuta por niño por semana pagada por el Estado en la escuela, 1 hora de fonoaudiólogo por niño por semana pagado por el Estado, y es ahí donde debería entonces, después de los 3 años, hacerse las intervenciones y las terapias. Doctora, ¿se realiza un trabajo de integración en los colegios a partir de este diagnóstico? Exacto, y por eso es importante que el niño con una condición de autismo entre a un programa de integración escolar y reciba la triple subvención que da el gobierno. Para eso requiere entonces que nosotros, como nivel secundario, porque para que reciba la triple subvención del gobierno que se da a través del Ministerio de Educación, ese niño tiene que ingresar con un diagnóstico dado por un neurólogo infantil o un psiquiatra infantil. Queremos decir que es un mito que existen listas de espera muy largas, ¿ya? Nosotros estamos aumentando, se están llegando ahora, por ejemplo, a informar que van a llegar nuevas horas de neurólogo a Quilpué, y vamos a recibir 44 horas de neurólogo en junio para Quilpué y para Quillota. El otro año vamos a recibir más horas, de tal manera que lo que necesitamos es hacer el diagnóstico del niño, llenar un formulario que se llama el decreto 170, que ese niño ingrese al programa de integración escolar para que reciba entonces, con todos sus derechos, estas terapias. Ya a veces salud y educación andamos por caminos distintos. Nosotros empezamos desde el 2018 a hacer una mesa regional, salud-educación,
Y a través de esta mesa y ponernos en contacto con el área de educación, hemos conocido, por ejemplo, información que le entregamos a los papás y que a veces desconocemos. Por ejemplo, que un niño con autismo puede dar la PSU con una evaluación diferenciada. Puede ir a dar la PSU y que le den más tiempo, que tenga alguien que le explique, que pueda ir quizás hasta con un tutor. Entonces, existen derechos que a veces de educación que el punto de vista de salud no los conocemos y que tampoco los padres los conocen. Entonces tenemos que trabajar, y ya lo estamos haciendo, con educación y con las agrupaciones de padres, fundamentalmente. Doctora, ¿nos puede hablar del programa de estimulación temprana que se desarrollará este año, por ejemplo? Sí. Nosotros tenemos, el Servicio de Salud Viña de Quillota ha liderado un programa de intervención temprana para niños de menos de 3 años, porque el cerebro, mientras más pequeño, es un cerebro que es más plástico. El cerebro de los niños es como un cemento que está en fragua. Si yo ese cemento le doy una moldeadura, va a quedar así para siempre. Si yo escribo una letra en ese cemento, va a quedar así para siempre. Por lo tanto, mientras más precoz, y por eso estamos capacitando a las enfermeras en pesquisa temprana al 1 año y medio, mientras más precoz pesquisemos. En esa edad no hablamos de autismo, sino que hablamos de retraso del desarrollo comunicativo. ¿Por qué? Porque va a haber un grupo de niños que luego de una intervención, un 20% más o menos de ellos, va a perder las características propias del autismo. ¿Ok? Y el resto de los niños va a atenuar mucho su sintomatología, de tal manera que existen modelos de intervención validados a nivel internacional, que sin embargo el problema es que para hacer esos cursos son de este tipo de costo, muy alto costo. Sin embargo, tenemos la generosidad, y que debo nombrar acá a Nelson Nilo, terapeuta ocupacional, que él ha pagado de su propio bolsillo estos cursos y él después los entrega todo su conocimiento gratuitamente a los profesionales del Servicio Público de Salud, de tal manera que entregamos creemos que las salas de estimulación del Chile Crece Contigo son el lugar para hacer este tipo de intervención temprana con modelos que están validados, que se llaman modelos naturalistas de intervención. Y lo que nosotros hacemos, y ya este es el 3er año, capacitación en estos modelos a las salas de estimulación. Pero el punto crítico es que si uno capacita, tiene que supervisar. Y eso es lo que nos da el plus a nosotros, porque nosotros capacitamos 3 días gratuitamente a los profesionales y después cada 2 semanas todas las sesiones son videadas y supervisadas. Y eso permite que el niño avance, porque hay que fijarse objetivos terapéuticos. Tenemos que decir, de aquí a 2 semanas que el niño haga contacto visual, de aquí a las próximas 2 semanas que haga atención conjunta. Porque si no supervisamos, vemos lo que pasa. Los niños se quedan entrampados, entran a sesiones y no avanzan. Este año estamos muy contentos porque se va a incorporar Viña del Mar. Viña del Mar es la principal comuna nuestra. Sin embargo, por distintas razones no se había incorporado y estábamos con este programa en Quillota y en Quilpué, que fueron las primeras comunas, porque esto no significa más horas profesionales, solo significa de que esos profesionales mejor capacitados hagan mejor su pega. Pero eso significaba también entregarnos horas para que pudiéramos capacitar. Quilpué y Quillota partieron con esto, se embarcaron y ya entonces esto nos ha permitido incorporar a nuevas comunas y este año vamos a incorporar a Viña del Mar. Es una muy buena noticia porque vamos a tener a las salas de estimulación del Chile Crece Contigo capacitadas para poder hacer intervención temprana en niños con retraso del desarrollo social y comunicativo, OPS, riesgo de autismo, en una forma adecuada para poder cambiar sus vidas. Correcto. Finalmente, doctora, ¿cómo pueden los papás interesados saber más claro sobre el autismo? Mire, nosotros con las agrupaciones de padres hicimos el año 2018 charlas gratuitas para papás y estas charlas las grabó el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. Y agradezco también al equipo periodístico del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. Y estas charlas están disponibles, tenemos charlas muy buenas y están disponibles en YouTube. Hay que poner SSBQ, que es Servicio de Salud Viña Quillota, SSBQ, Encuentro Padres. Ahí hay charlas sobre farmacotratamiento, charlas que son de temas de interés de los padres. Y el 1 de abril vamos a
a seguir con esta charla y las vamos a seguir subiendo a internet. Hay temas que muchas veces estas charlas son en base a las inquietudes de los padres. Hicimos una encuesta después al final de esta charla de qué es lo que los papás querían que tocáramos el 2019. Hay temas, por ejemplo, de hiperselectividad de las comidas, que es un problema muy grave en los niños con autismo porque se desnutren, les faltan nutrientes por esta hiperselectividad. Vamos entonces a tener charlas sobre hiperselectividad con las comidas, vamos a tener charlas sobre estimulación sensorial porque hay dificultades esto de hipersensibilidad e hiposensibilidad y cómo hacer en casa este manejo sensorial de los niños. Y así, el año 2019 y a través de las páginas de las agrupaciones de padres que vamos a seguir juntándonos con otras durante el año 2019, pero el 2018 trabajamos fundamentalmente con el Facebook de Asperger Quinta y No Estamos Solos. A través de esos Facebook vamos a poner la fecha y los lugares de las capacitaciones. Correcto. Con nosotros en Portales la doctora Valeria Rojas, neuróloga infantil del Hospital Dr. Gustavo Fricke. Doctora, le invito a hacer un pequeño alto musical porque siempre en el programa destacamos nuestra música chilena para entrar luego a conversar con Enzo Sepúlveda, referente técnico del programa de salud cardiovascular del Departamento de Atención Primaria del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. Como dice, y volvemos.
acá Carlos. El nuevo hospital Dr. Gustavo Frique del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota forma parte del Plan Nacional de Inversiones en Salud 2018-2022, que busca disminuir la brecha histórica de oferta de camas en redes y mejorar el equipamiento de hospitales. El futuro establecimiento, el hospital de mayor complejidad de la red del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, está conformado por 8 niveles de altura, 2 pisos subterráneos y un helipuerto. Su primera etapa contempla 116 camas críticas, 442 camas de hospitalización, 21 pabellones quirúrgicos y 3 pabellones de hemodinamia y 7 salas de parto integral. O sea, es un tremendo edificio. Una maravilla, un orgullo para nuestra región de Valparaíso. Vamos a conversar, como lo decíamos, con Enzo Sepúlveda, referente técnico del Programa de Salud Cardiovascular, Departamento de Atención Primaria del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, donde nuestros radiopacientes, como le pusimos, sí, nos van a escuchar con mucha atención. Enzo, bueno, ¿cómo es el panorama de los diabéticos en la red de salud del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota? El programa de salud cardiovascular, en global, ¿no es cierto?, donde están insertos los pacientes diabéticos, además los pacientes hipertensos, los renales, los dislipidémicos, ¿ya? Y en lo específico, en los diabéticos, hoy día el panorama para nosotros, después de un seguimiento de 4 o 5 años de evaluación de una serie de indicadores, de expectativa y optimismo. Yeah. Yo creo que hemos avanzado bastante en estos años, hemos mejorado los indicadores propios de la canasta de prestaciones del paciente diabético. Hemos hecho un trabajo con las comunas, con los hospitales de baja complejidad, motivando los equipos de profesionales que participan directamente y tratando, de acuerdo a las posibilidades, de tener equipos extendidos, ¿ya? Y que no sea solo la responsabilidad de un profesional el manejo del paciente diabético. Creemos que hay otros profesionales tan importante y que cada uno desde su área de trabajo puede aportar, ¿ya? Como fue la incorporación últimamente del químico farmacéutico, y hoy día que estamos promocionando, ojalá, ¿no es cierto?, la participación del odontólogo, del psicólogo, el kinesiólogo, el terapeuta, el asistente social y otros profesionales que están disponibles en la red de atención primaria. Enzo, ¿hay zonas más proclives y por qué en este caso? Bueno, yo diría que la diabetes se da en todas partes, en todas las zonas, en todo el mundo, ¿ya? Hay resultados, ¿ya?, que podríamos decir que son más negativos, especialmente en el ámbito rural, ¿ya? Tal vez por la distancia, la lejanía, la dificultad de poder acceder a alguna evaluación o a algún centro de atención más resolutivo. También hay temas regionales, producto de la alimentación de los pacientes, pero no hay que dejar de lado el aspecto genético. Perfecto. En salud, Enzo, ¿cuáles son los programas para atenderlos? Bueno, los programas para atender a estos pacientes están insertos primero en la atención primaria. Y la puerta de entrada para cualquier usuario del sistema es a través del examen de salud preventivo del adulto. Un examen muy minucioso que hace un screening y toma una serie de evaluaciones y exámenes que puede determinar precozmente si un paciente tiene diabetes o no. Y de acuerdo a ese resultado, ¿no es cierto?, después ingresar o inscribirse en el centro de atención primaria más cercano a su domicilio para poder hacer todos los estudios, el seguimiento y controles a futuro. ¿Qué consecuencias, Enzo, tienen los pacientes que no se controlan? Bastante complejo. ¿Ya? El sistema de salud hoy día, dentro del programa de salud cardiovascular, en el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota tenemos alrededor de 140.000 pacientes, de los cuales aproximadamente 50.000 hoy día tienen el diagnóstico de diabetes. De esos 50.000, menos de la mitad podríamos decir que desde el punto de vista metabólico están compensados. ¿Y cuáles son las consecuencias? Hoy día tenemos 3 consecuencias
que podemos destacar en todos los pacientes diabéticos que no se cuidan, que no se controlan, que no cambian sus hábitos de vida, que no cambian su sistema de alimentación. A eso va a enfocar la próxima pregunta. ¿Hay consecuencias graves o mortales en esto? Sí, van de la mano. Ya, van de la mano. ¿Ya? El paciente que no cambia, y no solamente tiene que cambiar el paciente, Ya. tiene que cambiar su entorno, ¿ya? La familia, porque tienen que apoyarlo en todos los cambios, especialmente en la alimentación. Pues si yo tengo una mesa llena de pasteles, dulces y una buena comida, y tengo al paciente diabético sentado al lado, lo más seguro que no va a estar mirando, va a estar participando de esa comida. ¿Ya? Tiene que haber una responsabilidad de parte de la familia, del entorno. Claro. Pero además de la familia, hay otro grupo importante, que son sus amigos. Dime con quién andas y te di quién eres. ¿Ya? Sus amigos, si sus amigos no lo apoyan, ¿ya? Y le dicen, no, una vez más, un poquito, ¿ya? El paciente no va a cambiar. Claro. Es muy difícil que un adulto, no un niño, un adulto cambie sus hábitos, cambie sus estilos de vida, cambie sus conductas. Entonces, a la pregunta, ¿qué consecuencias tiene para el paciente? 3 se le decía inicialmente. Una retinopatía, que puede terminar con una ceguera. Una enfermedad renal, que si no está bien manejada, puede terminar en diálisis. Una enfermedad de extremidades inferiores, ¿ya? Que puede terminar en una úlcera y después en una amputación. Tenemos el diagnóstico del paciente, que el diagnóstico puede ser precoz, puede ser tardío, ¿ya? Porque si el paciente no va a un centro de salud a hacerse el examen de salud preventivo, no va a saber hasta cuando no tenga algún signo o algún daño, y se va a acercar y le van a hacer el diagnóstico. Ya la enfermedad ha cursado 5 o 10 años, y tenemos que ver las consecuencias. O sea, terminar con una ceguera, terminar con una amputación o terminar en una diálisis es una consecuencia gravísima. ¿Puedes tener consecuencias mortales? Cualquiera de las 3 no lo va a llevar a la muerte directamente, pero sí va a cortar su vida en 10, en 20 años. Entonces una persona que pueda vivir 70 años, a lo mejor a los 50 años va a estar con consecuencias gravísimas, va a estar con una enfermedad terminal. Todo va de la mano uno con otro. Todo va de la mano. Enzo, ¿qué estrategia está implementando el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota? Bueno, de acuerdo a los resultados de estos años de evaluación, ¿no es cierto?, donde medimos la hemoglobina glicosilada, evaluamos el colesterol, la presión arterial, la cantidad de pacientes que están con insulina, los pacientes, la vigencia o la cobertura del examen del fondo de ojo, de la cobertura de la pesquisa de la enfermedad renal, los egresos hospitalarios por amputación, la inasistencia de los pacientes. Hay un grupo importante que faltan. Hay evaluaciones en comunes que casi el 40% de los pacientes faltan a sus controles. Para mejorar todo esto y no seguir haciendo lo mismo, hoy día estamos implementando varias estrategias. Una son reuniones clínicas comunales, donde el equipo de salud del servicio va y se reúne con los profesionales de las comunas, donde participan todos los establecimientos de la comuna. Y en estas reuniones hacemos análisis del programa, pero además se presentan casos, se hacen análisis de casos y se dan indicaciones y sugerencias, ¿ya? Que es parte de la capacitación permanente que tienen los profesionales del área. Perfecto. Otra estrategia es el tema de la telediabetes, ya que se está desarrollando los días jueves de 9 a 11 de la mañana, a través de la sala de video del Hospital Gustavo Frique, y donde se sale a los distintos establecimientos de la red, y la red presenta casos, se analizan en red y se dan sugerencias o indicaciones para el paciente. ¿Esto está inmerso en lo que es la telemedicina para controlar los pacientes? Claro, está inmerso dentro de la telemedicina. Una tercera estrategia que viene desde el ministerio es que los equipos de autocontrol para los pacientes diabéticos, para que ellos se puedan hacer su glicemia de control, cambió la normativa muy favorable para los pacientes. ¿Ya? Hasta el año anterior, por instrucciones se decía que el 5% de los pacientes que están con insulina debieran tener su máquina de autocontrol.
y se le entregaba 50 cintas para el año, en forma programada. Y este año, y ya partimos ahora en el mes de enero, ese cambio de 5 pasó a 60%. Ya. Y de 50 cintas a 180 cintas. Y acabamos de terminar la semana pasada una capacitación por toda la red del servicio, donde se capacitaron 140 profesionales, ¿ya?, en el manejo, ¿ya?, y de estos equipos nuevos, porque estos equipos nuevos después hay que entregárselos a los pacientes y hay que enseñarles a usarlos bien, ¿ya?, porque si no se pueden cometer errores, tan simple como que si el paciente no se lava bien las manos antes de tomarse el examen, puede salir alterado su evaluación. Equipos de autocontrol. Otra estrategia, estamos haciendo 2 pilotos. Un piloto es implementar lápices de insulina para los pacientes más complejos que usen insulina. ¿Ya? Pacientes que tienen alguna alteración visual, que tienen alguna alteración motriz, o que son adultos muy octogenarios y tienen dificultades, ¿ya?, para poder medir o para poder ver en una jeringa muy chiquitita que tiene una serie de rayitas, ya, la cantidad de insulina. Entonces el paciente muchas veces se coloca la insulina, pero como no ve bien la jeringa, se autodescompensa, porque no se coloca la dosis exacta, ¿ya? Y dice, no, si por ahí va la rayita, pero en eso que por ahí va puede tener una rayita más, una rayita menos, entonces en vez de compensarse con la insulina que se administra, se autodescompensa. ¿Cuál es el aporte del lápiz? El lápiz el paciente lo puede usar en la cartera, por lo tanto, donde va el paciente puede llevar su lápiz con la dosis, ¿ya? El cartridge dura 30 días y el paciente puede ajustar la dosis a través de un clic. Si no ve bien, él manipula el lápiz y hace los clics, 1, 2, 3 y cuenta la cantidad de clics, es el número de unidades de insulina que se administra. Nosotros pretendemos, a través de este proyecto piloto que estamos iniciando en 4 comunas, ¿ya?, que es Viña, Villa Alemana, Limache y Quillota, con un par de establecimientos de cada uno, ¿ya?, mejorar la compensación de estos pacientes que cumplan con el perfil y los requisitos, ¿no es cierto?, para ingresar a este piloto. Lo vamos a evaluar al final del primer semestre y al final del año, y esperamos, ¿no es cierto?, que el Ministerio nos apoye en el segundo semestre y el próximo año podemos masificar un poco más la indicación y la entrega de lápices de insulina a estos pacientes. Una muy buena estrategia para... Y el otro proyecto que estamos trabajando es en el manejo de los pies. Queremos disminuir el tema de las amputaciones y la úlcera. Y para ello hemos implementado un avance en el tema del manejo de las heridas o de las úlceras a través de las curaciones, y más allá de los insumos para curaciones, queremos ver la entrega a los pacientes de medias compresivas, zapatos, ya sea zapatos de descarga para los pacientes que tienen úlceras o zapatos de uso diario para los pacientes diabéticos normal, y el apoyo de órtesis, ¿ya? Todo esto tenemos que trabajarlo en red con los fisiatras del hospital de Quilpué, de Quillota y del Frique, además el hospital de Peña Blanca, que ellos son los especialistas y son los que dan la instrucción, y a través de los talleres, ¿no es cierto?, poder inducir a los pacientes para que tengan un mejor cuidado, disminuir la úlcera, disminuir finalmente la amputación de estos pacientes. A través de todos estos proyectos, capacitación, resolución a través de las reuniones clínicas, la reunión de la telemedicina, la implementación de los lápices de insulina, la implementación de ayudas técnicas para los pies, el monitoreo permanente que hacemos, ¿ya? Queremos mejorar al final, ¿no es cierto?, la calidad de vida del paciente, en disminuir la amputación, disminuir la ceguera, disminuir la cantidad de pacientes que llegan a diálisis finalmente. Una muy buena alternativa y posibilidad, ¿cierto?, para los pacientes. Bueno, Enzo, siempre el mensaje final es que todo esto no tan solo es del paciente, sino también de su entorno, como bien decías tú, de la familia, de los amigos. Si saben que tienen un amigo o un familiar que tiene problemas de salud, ayudarlo.
no echarle más leña o carbón al fuego, porque si no, ese amigo no va a durar mucho. Entonces es importante lo que dice Enzo de todos participar para que esa persona que está con problemas, especialmente diabetes, pueda compartir y no ser una víctima más, ¿cierto?, de todo lo que lamentablemente le ha llevado a tener la diabetes. Te agradezco, Enzo, que hayas venido a conversar con nosotros. Enzo Sepúlveda, referente técnico del programa de salud cardiovascular del Departamento de Atención Primaria del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, y también agradecer a la doctora Valeria Rojas, neuróloga infantil del Hospital Dr. Gustavo Fique, que nos ha acompañado en el programa de hoy, y cordialmente invitados para otro programa para seguir analizando y hablando de temas tan importantes como estos. Muchas gracias por acompañarnos. Si Dios quiere, el próximo jueves estaremos con ustedes con más temas, con más interesantes invitados, acá en el programa en Radio Portales, Construyendo Salud. Muchas gracias.